Bueno, muy bien, y lo habíamos anticipado en el inicio del programa, también en el capítulo anterior de Intro de MDQ, el anterior miércoles también habíamos hablado acerca de esta nueva columna que se venía. Ambiente al Barro, los chicos de Ambiente en tu Costa, va a ser un staff rotativo por lo que nos comentan acá, así que vamos a tener caras nuevas, todas las columnas de Ambiente al Barro. Tenemos a Jerónimo Santos, tenemos a, Tincho Rodríguez, Valentina Jiménez y Facundo Ferrari. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá andamos. Rotativos pero presentes. Rotativos pero presentes, Pero obvio, presentes. sí, no, ni hablar, más que nunca. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Para la próxima le hacemos unos cartelitos con los nombres. ¿Qué te Claro, parece? así Claro. nos vamos anunciando. Total. Bien. Chicos, Ambiente al Barro. Ambiente al Barro. Bien. Dice mucho. Dice mucho. Y un muy montón. poco. Y es un juego de palabras muy intenso también, me parece. Bueno, nosotros se nos había ocurrido, primero, hola a todos los que nos están escuchando, yo acá Valentina, se nos había ocurrido ese juego de palabras para introducir en la columna un formato que sea más vecinalista y si bien somos todos de la universidad, que pueda introducir una columna un poco más de cara a la gente que está acá en Mar del Plata, bien al barro, bien al territorio y lo que nosotros vamos haciendo y trabajando. Y el día de hoy nosotros hemos preparado un temita para charlar y para pimponear. Estamos con estudiantes de ciencia política, de derecho y de historia. Y bueno, esta semana se estuvo discutiendo mucho lo que fue la ley bases. Particularmente nosotros lo abordamos mucho en lo que es la materia ambiental. Y nos habíamos armado un par de preguntas para pimponear, que me empecé esta piola como para arrancar con Facu, que es de ciencia política. ¿Cómo andás, Facu? Bien, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Valen, que me ofreció venir acá, y bueno, también la idea es comentar un poco cuáles son, sobre todo un capítulo muy en particular que tiene que ver con el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lo que busca es una política dentro de la ley de bases que trata de generar, como bien dice la palabra, incentivos para inversiones mayores a $200 millones, en esto de generar confianza, crecimiento económico y demás. Lo que nosotros también identificamos, o bueno, en lo particular, lo que yo identifico es que hay una cuestión ahí con el RIGI, sobre todo el RIGI original, que traía demasiadas concesiones, sobre todo para lo que era cuestiones fiscales, diferentes cuestiones laborales también, que más que generar una buena inversión y que genere un buen empleo, lo que terminaba haciendo era una pérdida de soberanía sobre ciertas cuestiones, y también a la larga terminaba siendo peor, era una quita de recursos nacionales. Entonces, bueno, la idea también un poco es charlar sobre eso, de ver cómo nos afecta una pequeña ley que parece algo muy simple, que pasa en el Congreso, pero que termina afectando la vida de millones de argentinos. Sería Total. lo que no nos enteramos. Claro. Un poco. Básicamente. La idea es, o sea, esto de repente capaz suena sumamente academicista y muy técnico todo, pero la idea nuestra es como poder charlar un poco o hacer una pequeña aproximación de lo que es el RIGI en materia más de lo que nos afecta a nosotros como vecinos y acá particularmente en Mar del Plata. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros en lo que es nuestro perfil y el trabajo que venimos haciendo, venimos dando algunos reels de discusión de qué se trata esto del RIGI, de lo que habla Facu y cómo nos afecta acá. Nosotros en Mar del Plata, por ejemplo, tenemos la discusión de las petroleras, más allá de si uno está a favor o en contra, la discusión de qué queda acá en el suelo marplatense. Bueno, con el RIGI eso se modifica. O sea, esto que decía Facu, de repente viene un cambio normativo que bueno, nos cambia un panorama de discusión de 4 años. O sea, 4 años se vino discutiendo el tema de las petroleras con un montón de vecinos, con un montón de actores a favor, en contra. Más allá de eso, se generó como un piso de... Un montón de debate. Total, un montón de debate para que de repente, bueno, esto se modifique en el plazo de una semana de una forma muy veloz. Entonces, como un poco eso, que seguramente Jero, que es de derecho, tendrás algo para decir también de lo que se fue discutiendo. Sí. Hola, ¿cómo va? Yo soy Jero, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. La verdad que sí, todo lo que es el proyecto de ley de bases es como una gran mamushka donde vos vas sacando Total. temas y hay temas adentro de los temas, todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, el régimen que tiene para el empleo, que digamos habilita que estos inversores traigan mano de obra extranjera, por lo tanto ni siquiera los obliga a contratar mano de obra local.
yo lo que traje para aportar un poco desde el lado de mi ciencia y mi Me saber. encanta, él trajo un libro. Yo traje Yo lo amo. un libro, sí, además un libro muy particular que es, no sé si se llega a ver ahí, La Constitución de la Nación Argentina. No lo ubico a ella. ¿No lo ubicás? Bueno, muchos de nuestros legisladores tampoco la ubican, así que quédate tranquila que estás a tono con el De una. 90% del Congreso De una. Nacional. De una, ¿Será de eso una. lo que le da sueño o no? Y bueno, Porque a veces los Podés veo un dormir, poco. podés dormir. Brevemente, no vamos a ponernos acá a hablar de normas. La Constitución Nacional es la norma fundante de la nación argentina, ¿sí? Por arriba de la Constitución Nacional no hay nada. ¿Esto qué quiere decir? Que toda ley que emita el Congreso, todo decreto que emita el presidente, toda ordenanza que saque la Municipalidad de Mar del Plata, todo tiene que Por ser eso que tenés en la mano. conforme a la Tremendo. Constitución, que este libro es bastante grande en realidad, pero la Constitución son estas 10 páginas. Son 10 páginas y 120 artículos. Eso es la Constitución Nacional. ¿Y qué nos dice? Bueno, vamos a leer tan solo el preámbulo, que es como la nota introductoria que nos da un marco para interpretar la Constitución, ¿sí? Que no sé si a ustedes, o no sé si lo siguen haciendo, pero a mí me lo hicieron aprender de memoria en el primario. No sé si sigue haciendo. Creo que no. Creo que no. No fuimos a la misma escuela. No fuimos a la misma escuela, pero. El preámbulo arranca así, dice nos. Y ahí ya nos da la idea de dónde viene la soberanía y dónde viene el poder de esta Constitución. Nos, el conjunto, la colectividad, el pueblo argentino. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover la defensa común, y acá viene lo que es aplicable, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Total. Y yo creo que este es el tema que más se ve perjudicado por el RIGI. Por Que el el RIGI RIGI. lo que da es enormes exenciones impositivas, o sea que las empresas que vengan no paguen impuestos, y no solamente para estos años por venir. De acá a 30 años es el régimen que cambia. Entonces, si la Constitución Nacional, que como ya vimos, está por encima de cualquier ley, de cualquier decreto transitorio que pueda emitir un gobierno, nos dice que tenemos que proteger al pueblo argentino, para nosotros y para toda nuestra posteridad y las generaciones futuras. Bueno, esto no es una contradicción. También, algo que cambia el RIGI es el tema de las regalías, que no sé si Facu nos puede explicar un poco más en detalle cómo funciona el Sí. régimen de regalías. A mí me gustaría eso y que también, tipo, por ejemplo, yo tengo una duda que está buena también, como para que dialoguemos, historia, ciencia política, derecho, y yo humildemente Este comité desde lo que sea que interdisciplinario haga que la hemos formado sociología. Digo, para los vecinos de Mar del Plata, cualquier persona que nos esté escuchando del otro lado, digo, yo soy vecina, escucho todo esto que dice Jero, escucho que se está tratando una ley en el Congreso. Primero, ¿qué demonios tiene que ver con lo ambiental, que es lo que nosotros hacemos principalmente? Y ponele que todo esto no sucede, que yo me quiero manifestar y que estoy en contra, como manifestante de una ONG, por ejemplo, pienso, ONGs que están acá en Mar del Plata y que discuten el ambientalismo, y tienen un montón de trayectoria. Digo, ¿me puedo manifestar? ¿No me puedo manifestar? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa acá en Mar del Plata? ¿Cuál es la historia política de protesta ambiental o ecológica? Digo, no sé, tenemos mucha, tenemos poca. Y para empezar, hay como. Gran pregunta. Hay como muchísimas cosas en las cuales hablar, sobre todo con este tipo de régimen. Lo podemos llevar bien al llano. Para que, como bien dice. Así, como para el vecino que está acá. Para Total. Mabel, que está en el barrio Santa Rita, Sí, con sí. la pava del mate, bueno. Lo que trata justamente Rigi es esto. Imaginemos que yo tengo un negocio y necesito tener que el negocio vaya a flote porque viene como medio, se está manteniendo. Entonces viene un señor, me dice, bueno, yo estoy interesado en tu negocio, quiero poner plata. Ahora bien, uno que trata de cuando está en una negociación, busca dar como ciertas cositas y a cambio, bueno, parte de la plata que vos invertís, yo también quiero que quede en mi negocio. Quiero que, por ejemplo, si es un negocio familiar, que mi familia trabaje en el negocio. Y, por ejemplo, si este negocio crece, yo también quiero que nos podamos expandir un poquito. Bueno, Rigi básicamente es como si yo, abriendo el negocio, le digo, bueno, vos ponés toda la plata que quieras, pero también trae toda la gente que vos quieras. Todos los beneficios son tuyos. Yo pongo el lugar, pongo toda a disposición y a mí no me queda nada. Perdés todos los derechos. Claro, perdés todos los derechos y eso Y también. los recursos que. Y los recursos. Y los recursos. Esto ya pasó. Pasó cuando Es un déjà vu. pero yo vengo más acá igual. Claro. En los 90 tuvimos una especie de ley de minerales que se llamó algo así. Claro. Claro. Y
Y pasó exactamente eso. Bueno. No nos dimos cuenta y después nos olvidamos porque tenemos Total. ese problema de nos olvidamos rápidamente de las cosas que sufrimos. En el momento no nos dimos cuenta porque los primeros años de ese gobierno Total. se había vendido tanto que había dinero y mientras nosotros teníamos ese dinero de las cosas que se habían vendido, Iba bárbaro. no nos dábamos cuenta que por otro lado Total. ponían una ley de minerales con un régimen muy similar, cambiarle el Total. nombre, pero es muy similar. Vinieron, trajeron gente, hicieron un pozo, Total. se llevaron un montón de cosas Mm. que nunca volvieron. Nos enteramos en el segundo gobierno de esa persona, Mm. Toco madera. cuando, Sí, cuando tocamos ya, madera todos. cuando ya era no vamos a decir demasiado nombre. tarde, la realidad. Y es como somos tan cíclicos, Mm. tengo toda la sensación de que estamos volviendo a vivir algo, pero peor. Total, bueno, Por otro hay. No, montón de está. cosas. Viene bárbaro porque justo con esto que habla de lo cíclico y un poco la historia que vos transitado, digo, no sé si vos tenés algo para No, aportar en. Yo tenía algo cortito para decir, que es que acá en Mar del Plata particularmente se había discutido en su momento algo más, más en lo chiquito, porque no había sido algo nacional, no había sido algo que pasó acá, que fue cuando llegó Easy a Champagnat, que me acuerdo que lo que se discutía era qué pasa con las ferreterías de la zona. Sí, se nos cayó el... No. ¿Qué pasa con la ferretería de la zona, con los negocios que venden más o menos? Que bancamos los- la industria igual, ¿eh? Sí, no, Eso no, no. de ya, No, o sea, acá no hay bancamos. ningún problema con las inversiones, o sea, nosotros estamos a favor. Me parece que la discusión es como mucho más de fondo, de Yo en qué quería- condiciones. Yo quería aportar con esto que decía Paco recién, de cómo le llegás a el tipo que está en la casa con la pava y el mate, y es Claro. muchos de esos vecinos tienen un negocio, por más chiquito que sea o por más grande que sea, que como Un le haya emprendimiento. ido, un emprendimiento, lo que sea, es cómo te afectó cuando eventualmente en esta ciudad particularmente, que tiene la particularidad de que vienen muchos negocios de afuera o grandes negocios a ponerse, cómo te afectó cuando pusieron ese negocio al lado del tuyo, que a algunos seguramente le haya afectado, a mi familia también le ha afectado en su momento, o cómo te llegó a afectar y cómo te llegó a pegar en tu negocio y en tu economía particular la llegada de un negocio más grande. Bueno, esto es una magnitud mucho más grande, creo yo. Sí, sí, sin regulación. Ni hablar, y es- para mí es eso, porque digo, en toda esta discusión que yo siempre lo quiero volver a traer a lo ambiental, que no por nada deja de ser político también lo ambiental, en donde nosotros de repente decimos, bueno, pongo esta rosca que existía sobre, por ejemplo, las petroleras o la actividad productiva offshore acá en Mar del Plata. De repente existía un discurso que uno a veces incluso aboga, que es esto de, bueno, la actividad productiva, sí, existe un diálogo posible entre lo ambiental y lo productivo, siempre y cuando exista un Estado que regule toda esa actividad, y algo que acá... y para mí esto que vos decís, por ejemplo, de Easy, los pequeños productores y demás, tiene un poco que ver con eso. Bueno, por ejemplo, la actividad que nosotros tenemos en el puerto y la pesca, ¿no? Que vienen hace tantos años y bueno, ¿quién aparece ahí? Bueno, el Estado regulando y las claro. normas provinciales, locales, nacionales diciendo, bueno, muchachos, está todo bien siempre y cuando se siga protegiendo, no sé, por ejemplo, la actividad y a todos los vecinos y Sí, a la vecinas que, actividad tienen, local, que olvidate. vienen laburando en el puerto hace años, Oh. a las fileteras. Y que forma parte de la identidad local también. Total, o sea, Sí. para mí es un poco eso, esto que vos decís como más a macro y que por supuesto afecta y que era una discusión y ahora pasa a ser otra. Sí, o yo sea, ahora también es quería, boom. quería agregar una cosita que no sé si lo habíamos dicho. Recién hablábamos de la exención impositiva, creo que lo habías dicho vos, Jero, que se le aplica o bueno, justamente no se aplica con estas grandes empresas que vienen afuera o grandes inversiones. Bueno, también hay una exención normativa. Quiero poner un ejemplo. Particularmente nosotros no hemos levantado la bandera de una petrolera y decir vamos a reventar todo, no, pero sí entendemos que para que haya un progreso y un desarrollo en la ciudad y inclusive en el país, es necesario que venga, que se extraiga petróleo, que se hagan Ciertas actividades ciertas productivas. actividades productivas, ni hablar. O gas, por ejemplo. En este caso, lo que podemos llegar a ver es que con una exención normativa o directamente ningún marco regulatorio del Estado, de nadie, ahí se puede hacer literalmente lo que quieras. Sí. Lo ¿Qué es esto que quieras, decía ¿eh? él también? Es lo que decías vos. Total. Ahí si quiero ir Total. y reventar todo y llevarme puesto todo, no hay nadie que me diga que no. Es que, a ver, esto quizás es una cuestión más de la ciencia política, la sociología, pero bueno, como soy abogado no me voy a privar de opinar de nada, que es, en una sociedad convergen un montón de intereses, que Total. muchas veces son concurrentes y vamos para el mismo lado, pero también muchas veces son contrarios y hasta totalmente irreconciliables. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado, como coordinador de expectativas, es decir, bueno, vamos para acá, vamos para allá.
Porque si no, lo que termina pasando, y es lo que creo que va a pasar ahora con todo este proceso enorme de desregulación que se está viendo en la cuestión ambiental, en la cuestión laboral, en la cuestión impositiva, es que va a ser la ley de más fuerte, la ley de la selva. Sí, que Que eso, hábilmente y a veces, vilmente están haciéndonos, queriendo que creamos que el mercado puede regular esas cosas. Y en realidad el que tiene que regular es un Estado. El mercado hay una parte que regula. el mercado funciona muy bien con la lógica de la ganancia. Totalmente. Con esa lógica no se le puede competir. Pero hay muchas cuestiones que no entran en esa lógica. Por ejemplo, hasta cierto punto, la cuestión ambiental tampoco. Hasta Que ahí es cierto donde- punto y hay recursos que hasta son finitos, digo, por eso también es muy interesante la discusión ambiental y también quiero después volver a esto de las protestas, de cuando uno dice, bueno, a ver, no sé, lo que pasa acá en Mar del Plata durante tanto tiempo de manifestaciones extensas, Atlanticazo sigue habiendo, al día de hoy todos los 4 de cada mes, entonces digo, hay una trayectoria de lucha ambiental y de protesta en la ciudad, en la provincia y en Nación. Sí, y el Atlanticazo quizás es lo que tiene más visibilidad, pero Claro. la ciudad está llena de asambleas Total. por conflictos locales, Total, zonales total. y situados, donde Sí, sí, van sí. y participan los vecinos, no digo de una forma espontánea, pero por un conflicto que es situado. El Atlanticazo quizás es lo que se lleva más. Pero ¿no crees que la gente visión como que pública. perdió la esperanza de decir, bueno, hago una protesta, pero se van a hacer las cosas igual? Porque vos decís, Bueno. Atlanticazo, ¿cuánto hace que no lo vemos en un titular? Bueno, total. Bueno, yo creo que por eso retomar este tipo de discusiones, yo creo que no solamente no se ve porque es lógico y consecuente de tanto tiempo de organización también acá en Mar del Plata y de continuidad, de ir a los juzgados y un montón de lucha colectiva, sino también porque es propio que baje la espuma después de un tiempo, de la misma constancia de la organización ambiental y vecinal. Pero también por esto de que no me quiero ir de ahí, cosas como las que pasan en el Congreso, que no es menor. Digo, me parece, de repente nos encontramos vecinos, asambleístas, organizaciones, y tampoco fue tapa. Digo, eso, o fue tapa en algunos lugares sí, en otros no lo hemos visto tanto, de todo lo que sucedió, particularmente con organizaciones ambientales manifestándose en el Congreso cuando se está discutiendo la ley base o el RIGI particularmente. Bueno, eso hay, muchas de las personas que fueron detenidas, inclusive durante la última votación de la ley bases en el Senado Nacional, venían de una historia de militancia ambiental, bancando diversos procesos, y también lo que se ve ahí es un proceso que se empieza a configurar de cierto disciplinamiento ante ciertas cuestiones en las cuales se está dando como un mensaje de ante ciertas cosas no protestes porque puede ¿Qué pasar, puede pasar esto. esto? Y eso también me parece importante que los vecinos, cualquier persona que lo pueda saber, es importante porque también configura la democracia. La democracia en nuestro país es algo que tardó muchísimos años en conseguirse, y que haya ya 4 décadas de democracia en nuestro país es algo inusitado y que es un fenómeno que no siempre pasa inclusive en otros países de América Latina, y que Argentina año a año ha podido consolidar su democracia con ciertas mejoras, con ciertas implicancias que no han sido las mejores en su desarrollo, pero que nosotros hemos plasmado un marco democrático muy importante, y lo importante acá es saber que dentro de esos marcos democráticos no es solamente ir cada 2 años, poner una boleta en un sobre y después dejarlo en el cuarto oscuro y Total. votar. Claro. O sea, la democracia se ejercita todos los días, y uno de esos ejercicios de la democracia también es la protesta. Y lo importante me parece ahí es resaltar que no puede pasar como si nada que haya personas detenidas por haber ido a una protesta. Que hubo personas que hicieron disturbios en ese momento. Sí es correcto que se le haga el peso de la ley, pero no, por ejemplo, una persona que tenía un puesto de choripán y estaba ejerciendo un trabajo. Sí, o Esas son estudiantes cosas. universitarios de repente que estudiantes estaban ahí con una universitarios. trayectoria. Digo, nosotros tenemos mucho diálogo, por ejemplo, con activistas ambientales que son de provincia de Buenos Aires, o incluso acá en Mar del Plata, gente de acá de Mar Sin Petróleo que se fue a Cava incluso, y que no la pasaron bien. No la pasaron bien, y también se traduce después a por qué vemos menos gente en la calle, o qué pasa, por qué baja, por qué no lo vemos en las tapas de los diarios. Bueno, nosotros, la propuesta de Ambiente en tu Costa y de Ambiente al Barro y toda esta columna que nosotros venimos a plantear acá tiene que ver con volver a invitar a esa gente también a otras discusiones y a otras organizaciones que también son territoriales y que también continúan ese proceso que se viene haciendo.
tratando de volver a esto que dice Facu, de la participación ciudadana, de la participación en otros espacios, de repente, por ejemplo, acá en una columna de radio, pero también en la universidad, en el territorio, en el barrio, traer historias que capaz no son tapa. Claro, darles voz a ese tipo de cosas que no las solemos ver mucho en sobre los titulares. todo enterarnos de lo que pasa. Después vos ahí podés tener tu postura. Como bien pero, dice un diario muy famoso, la realidad se puede hacer tapa o se puede tapar. Barabum. Exactamente. Bueno, chicos, excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por este gran debut. La verdad que zarpada columna. Y bueno, lo importante de esto también, ¿no? De ejercer, como dicen, la ciudadanía. No quedarse callado, tener voz también en diferentes ambientes, diferentes ámbitos. Y bueno, tener este tipo de discusiones que la verdad que son discusiones que hay que tener, temas que hay que tener presentes. A recuperar a Isi. Que bueno, no se están avisando por cucaracha. Yo quiero El culpable es él. algo. Compañero. Sí. Banco mucho, muy Muy buenos muebles. Todo lo que, Muy todo buenos lo que muebles. son Vamos las a pasear a Isi inversiones, nosotros. Ahí me recuperé. encanta Isi. Voy a Isi seguido. Olvidó ya. No, que no pauten, chicos. No lo mencionamos más, por favor. Bueno, chicos, muchas gracias. Gran debut de Ambiente al Barro. Muchas gracias. Y bueno, pueden seguirlos en @Ambiente en tu Costa, que ahí también están todo el tiempo poniendo nuevas también noticias, visitando diferentes barrios, problemáticas ambientales también. Y obvio, anunciando cuando van a estar acá en vivo, que nosotros también ya lo decimos. Así que nada, agradecidos en serio por haber venido. Facundo Ferrari, Jerónimo Santos, Valentina Jiménez y Tincho Rodríguez estuvieron acá presentes. Así que muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias.